Una línea invisible atraviesa China desde las proximidades de la frontera rusa hasta las montañas del suroeste. Al este se concentran ciudades gigantescas, campos agrícolas, puertos, industrias y casi el 94% de la población nacional. Al oeste se extiende más de la mitad del territorio chino, una inmensidad formada por desiertos, mesetas elevadas, glaciares y cordilleras donde apenas vive una pequeña fracción de sus habitantes. Esta frontera carece de muros, puestos de control o señales, pero ha resistido revoluciones, migraciones masivas, ferrocarriles, autopistas y décadas de planificación estatal. Su permanencia plantea uno de los grandes enigmas de la geografía humana. ¿Por qué una potencia capaz de transformar paisajes enteros todavía permanece dividida por una línea trazada en un mapa hace casi un siglo? China ocupa un territorio de aproximadamente 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Su superficie permite imaginar una población distribuida entre numerosas regiones, con grandes centros urbanos separados por extensas áreas rurales. La realidad muestra una concentración mucho más extrema. La mayor parte de los habitantes se encuentra en las provincias orientales, en las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtze, en las llanuras costeras, en el delta del río de las Perlas y en varios corredores interiores conectados con estas regiones. Allí se levantan Pekín, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Nankín, Wuhan y otras ciudades que forman algunas de las redes urbanas más grandes del planeta. Hacia el oeste, la imagen cambia radicalmente. Aparecen el desierto de Gobi, las arenas del Taklamakan, las montañas Tian Shan, las cordilleras del Himalaya y Kunlun, la cuenca del Tarim y la gigantesca meseta tibetana. Las ciudades se vuelven más escasas, las distancias aumentan y amplias extensiones quedan ocupadas por pastizales, roca, hielo o arena. Esta desigualdad puede resumirse mediante una diagonal conocida como línea Hu-Huanyong, línea Hu o línea Heige-Tengchong. Se extiende desde Heige, en el extremo nororiental de China, hasta Tengchong, cerca de la frontera con Myanmar. Alrededor del 43% del territorio queda al este y alberga cerca del 94% de la población. El 57% restante se encuentra al oeste y reúne aproximadamente al 6%. La línea tampoco funciona como una frontera demográfica perfecta. Existen grandes ciudades occidentales, áreas casi vacías en el este y numerosos espacios de transición. Su importancia surge de la extraordinaria claridad con la que resume la distribución general de cientos de millones de personas. Detrás de esa diagonal aparecen fuerzas que actúan desde escalas muy diferentes. La colisión de continentes levantó las montañas de Asia. Los monzones determinaron dónde caería la lluvia. Los ríos depositaron sedimentos fértiles. La agricultura fijó comunidades permanentes. Los imperios construyeron sus centros políticos en las llanuras productivas. Finalmente, los puertos, las fábricas y las migraciones modernas reforzaron un patrón que ya existía desde hacía milenios. La línea Hu parece una creación estadística del siglo XX. En realidad, representa el resultado visible de una historia geológica, climática y humana mucho más antigua. En 1935, el geógrafo chino Hu Huanyong estudió la distribución de la población de su país utilizando los datos disponibles en aquella época. Su objetivo consistía en comprender cómo se repartían los habitantes sobre uno de los territorios más extensos y variados del mundo. Al situar las cifras sobre un mapa, apareció una diferencia difícil de ignorar. Hu trazó una línea diagonal desde Aihui, actualmente parte de Haie, hasta Tengchong, en la provincia de Yunnan. La diagonal separaba dos espacios completamente distintos. Según sus cálculos originales, aproximadamente el 96% de la población vivía al sureste de la línea, dentro de una porción que representaba cerca del 36% del territorio considerado entonces. Al noroeste se encontraba alrededor del 64% de la superficie y apenas el 4% de los habitantes. Las fronteras y los criterios territoriales utilizados en 1935 diferían de los actuales, por lo que los porcentajes de superficie cambiaron posteriormente. Sin embargo, la desigualdad demográfica fundamental permaneció. La observación resultaba especialmente llamativa porque la línea carecía de una existencia física. Ninguna cordillera continua recorría toda su longitud. Tampoco coincidía exactamente con una frontera política, un río o una división étnica. Atravesaba provincias y paisajes diferentes, pero conservaba una notable capacidad para separar las regiones densamente habitadas de las escasamente pobladas. Durante las décadas siguientes, China experimentó transformaciones que habrían podido borrar aquel patrón.
La población nacional aumentó enormemente. Millones de personas se trasladaron del campo a las ciudades. Aparecieron nuevas industrias, carreteras, aeropuertos, presas, líneas eléctricas y ferrocarriles de alta velocidad. El Estado impulsó proyectos destinados a integrar las provincias interiores y occidentales. A pesar de esos cambios, la proporción general se mantuvo cerca de 94:6. Los estudios basados en censos modernos muestran pequeñas variaciones y un crecimiento de ciertos núcleos occidentales, aunque la estructura principal continúa siendo reconocible. La migración interna incluso ha aumentado la concentración en determinados centros urbanos y económicos, especialmente en las regiones costeras y meridionales. Esta estabilidad suele generar una interpretación engañosa. La línea no actúa como una fuerza misteriosa que impide el movimiento humano. Tampoco representa una barrera absoluta que nadie pueda cruzar. Millones de personas viven al oeste y varias ciudades de esa región superan ampliamente el 1.000.000 de habitantes. Su permanencia surge de la coincidencia de numerosos límites. Cerca de la diagonal cambian la cantidad de lluvia, la disponibilidad de tierras cultivables, la altitud, el tipo de vegetación, la densidad de los ríos y las posibilidades de transporte. Cada factor ejerce una presión moderada. Todos juntos producen un contraste inmenso. La distribución tampoco depende únicamente del lugar donde nacen las personas. Depende de dónde pueden obtener alimentos, agua, trabajo, educación, atención médica y conexiones comerciales. Una región puede ofrecer minerales, energía o enormes superficies desocupadas y, aún así, resultar poco adecuada para concentrar grandes poblaciones. El espacio vacío, por sí mismo, carece de capacidad para sostener una ciudad. Una metrópoli necesita fuentes continuas de agua, alimentos, electricidad, materiales, empleo y transporte. También necesita otras ciudades cercanas con las que intercambiar productos, trabajadores e información. Al este de la línea, muchas de estas condiciones aparecieron juntas. En el oeste, suelen encontrarse separadas por cientos de kilómetros de desiertos, montañas o mesetas. El descubrimiento de Hu Huanyong convirtió esa diferencia en una imagen sencilla. Una sola diagonal resumía miles de años de ocupación territorial. Su verdadero significado surgió cuando los geógrafos comenzaron a superponer sobre ella mapas de lluvia, relieve, agricultura, vegetación y desarrollo económico. La coincidencia más importante apareció en el clima. El este y el oeste de China reciben cantidades muy diferentes de agua. La mayor parte de la humedad llega desde los mares situados al este y al sur del continente asiático. Durante los meses cálidos, los sistemas monzónicos transportan aire húmedo hacia el interior. Las lluvias alimentan ríos, bosques, lagos, campos de cultivo y acuíferos. La influencia del monzón disminuye a medida que las masas de aire avanzan hacia el noroeste. La distancia con respecto al océano aumenta y varias cadenas montañosas alteran la circulación atmosférica. El aire pierde progresivamente parte de su humedad. El paisaje pasa de las zonas húmedas y boscosas del sureste a las llanuras agrícolas del centro, después a las estepas semiáridas y finalmente a los desiertos del noroeste. Una de las referencias utilizadas para describir esta transición es la isoyeta de 400 milímetros. Una isoyeta es una línea que conecta puntos que reciben una cantidad semejante de precipitación anual. En varias regiones de China, el límite aproximado de los 400 milímetros sigue un recorrido cercano al de la línea Hu. La coincidencia dista de ser perfecta y cambia de un año a otro. Aún así, sirve como una frontera climática fundamental entre buena parte de la China húmeda o semihúmeda y las regiones semiáridas o áridas. 400 milímetros de lluvia anual representan apenas 40 centímetros de agua repartidos a lo largo de 12 meses. La cifra adquiere importancia porque se aproxima a uno de los umbrales que condicionan la agricultura de secano y la transición entre cultivos relativamente estables y sistemas dependientes de irrigación, pastoreo o técnicas adaptadas a la escasez. Al este, la combinación de lluvia estacional, temperaturas favorables y redes fluviales permitió el desarrollo de una agricultura intensiva. El arroz dominó numerosas regiones meridionales, mientras el trigo, el mijo y otros cereales adquirieron mayor importancia en el norte. En las tierras más productivas, una superficie relativamente pequeña podía alimentar a muchas personas. Al oeste, una parte importante de las precipitaciones queda por debajo de ese nivel. En el Taklamakan, algunos sectores reciben cantidades mínimas de lluvia. El desierto se encuentra rodeado por montañas y ocupa buena parte de la cuenca del Tarim. Las poblaciones históricas se concentraron en oasis alimentados por ríos y aguas procedentes del deshielo. El Gobi presenta otro tipo de aridez.
Sus paisajes combinan grava, roca, arena, estepa y grandes variaciones de temperatura. La baja precipitación limita los cultivos y favorece actividades ganaderas, móviles o asentamientos separados por enormes distancias. La escasez de agua determina incluso la capacidad de una ciudad moderna. Cada habitante requiere agua para beber, cocinar, limpiar y mantener sistemas sanitarios. La industria consume volúmenes adicionales. Los parques, los servicios públicos y la construcción aumentan la demanda. La agricultura suele representar una parte todavía mayor del consumo total. Una ciudad puede transportar alimentos desde otras regiones, pero trasladar agua en cantidades gigantescas resulta mucho más complejo. Las tuberías y los canales necesitan energía, mantenimiento y una fuente capaz de soportar la extracción. Cuando el recurso procede de acuíferos subterráneos, el bombeo excesivo puede reducir las reservas, hundir el terreno o deteriorar la calidad del agua. El contraste climático también influye en la vegetación. Los bosques y cultivos continuos del este protegen el suelo y favorecen ciclos locales de humedad. En las regiones áridas, la vegetación aparece dispersa y el viento puede movilizar polvo y arena. Las tormentas de polvo han afectado históricamente a las zonas del norte y pueden recorrer grandes distancias. El agua, sin embargo, explica solamente una parte del patrón. Algunas zonas del oeste poseen ríos, lagos, glaciares y enormes reservas de hielo. La meseta tibetana constituye la fuente de varios de los grandes sistemas fluviales de Asia. El problema reside en la forma en que el agua se distribuye. Una gran cantidad permanece congelada, circula por valles profundos o fluye hacia regiones alejadas de las principales áreas habitables. La existencia de un río tampoco garantiza la presencia de una llanura fértil a su alrededor. En terrenos elevados y accidentados, construir canales, carreteras, campos y ciudades exige un esfuerzo muy superior. La misma geología que convirtió el oeste de China en una reserva de agua para gran parte de Asia también levantó uno de los ambientes más difíciles para la ocupación humana permanente, la meseta tibetana. Allí comienza el segundo gran límite de la línea Hu, el de la altitud. La meseta tibetana ocupa buena parte del suroeste de China y alcanza una altitud media superior a los 4.000 metros. Su formación comenzó cuando la placa india chocó contra la placa euroasiática, levantando enormes masas de roca y dando origen al Himalaya y a varias cordilleras interiores. Este proceso geológico continúa en la actualidad y explica por qué la región concentra algunas de las montañas más altas del planeta. La altitud modifica casi todos los factores necesarios para sostener grandes poblaciones. El aire contiene menos oxígeno, las temperaturas son bajas durante buena parte del año y las estaciones agrícolas resultan breves. Las heladas pueden aparecer incluso durante los meses relativamente cálidos, mientras los suelos suelen ser delgados, pedregosos y pobres en materia orgánica. La presión atmosférica reducida obliga al organismo humano a realizar adaptaciones fisiológicas. Los habitantes que han vivido durante generaciones en la meseta desarrollaron características que facilitan el aprovechamiento del oxígeno. Para una persona procedente de las tierras bajas, la llegada rápida a grandes altitudes puede provocar dolor de cabeza, fatiga, náuseas y dificultad respiratoria. Estas condiciones limitan el crecimiento de ciudades densamente pobladas. Una metrópoli necesita transportar alimentos, materiales de construcción, combustible y maquinaria. En una meseta rodeada de montañas, cada carretera requiere túneles, puentes, muros de contención y sistemas capaces de soportar deslizamientos, nieve, hielo y movimientos del terreno. El ferrocarril Qinghai-Tíbet mostró hasta qué punto la ingeniería moderna puede superar algunos de estos obstáculos. La línea ferroviaria atraviesa regiones de gran altitud y sectores de suelo permanentemente congelado. Sus constructores tuvieron que estabilizar el terreno y diseñar sistemas especiales para evitar que el calor de las estructuras derritiera el permafrost. La obra mejoró la conexión entre el Tíbet y otras provincias, redujo los costos de transporte y estimuló el comercio y el turismo. Sin embargo, una vía férrea no transforma automáticamente una meseta elevada en una llanura agrícola. La infraestructura facilita el movimiento, pero las condiciones ambientales siguen determinando cuántas personas puede sostener el territorio. La agricultura tibetana se concentra principalmente en valles donde la altitud es algo menor y el clima ofrece una temporada de cultivo suficiente. La cebada de altura constituye uno de los productos tradicionales más importantes, debido a su resistencia al frío y a su capacidad para madurar en periodos breves. Fuera de esos valles, la ganadería adquiere mayor relevancia.
Los yaks, las ovejas y las cabras aprovechan pastizales que resultarían poco útiles para el cultivo intensivo. Este sistema requiere amplias superficies por animal, lo que favorece a poblaciones dispersas. La meseta cumple además una función climática decisiva. Su enorme superficie elevada se calienta durante el verano y modifica la circulación atmosférica, contribuyendo al funcionamiento del monzón asiático. Al mismo tiempo, las cordilleras frenan y desvían masas de aire húmedo. Los vientos procedentes del Océano Índico descargan gran parte de su humedad en las laderas meridionales del Himalaya. Al atravesar las montañas, el aire desciende más seco hacia el interior del continente. Este efecto de sombra pluviométrica favorece la formación de regiones áridas al norte y al oeste. La meseta tibetana actúa así como una gigantesca torre de agua y, al mismo tiempo, como una barrera climática. Sus glaciares y nieves alimentan grandes ríos asiáticos, pero su relieve dificulta que ese recurso pueda utilizarse de manera uniforme dentro de China. El Yangtze, el río Amarillo, el Mekong, el Brahmaputra, el Indo y otros sistemas fluviales nacen en las tierras altas de Asia. Sus aguas recorren miles de kilómetros antes de llegar a las regiones donde sostienen grandes concentraciones humanas. La población se establece principalmente aguas abajo, en valles y llanuras, no en las montañas donde nacen los ríos. Esta paradoja explica una parte importante de la línea Hu. El oeste contiene algunos de los mayores depósitos naturales de agua dulce del continente, pero gran parte de esa agua permanece congelada, se encuentra a enormes altitudes o fluye por terrenos poco adecuados para la agricultura y la urbanización. La geografía distribuye los recursos de forma desigual. El lugar donde se origina el agua puede resultar casi inhabitable, mientras la llanura situada a miles de kilómetros se convierte en el hogar de cientos de millones de personas. Al norte de la meseta tibetana se encuentra Xinjiang, una región de montañas, cuencas interiores y desiertos que ocupa aproximadamente una sexta parte de la superficie de China. Su tamaño supera al de muchos países, pero su población se concentra en corredores y oasis separados por grandes extensiones deshabitadas. En el centro de Xinjiang aparece la cuenca del Tarim, rodeada por las montañas Tian Shan, Kunlun y Pamir. Dentro de ella se extiende el desierto del Taklamakan, uno de los mayores desiertos arenosos del mundo. El nombre del Taklamakan ha inspirado numerosas traducciones y leyendas relacionadas con un lugar del que resulta difícil salir. Su verdadero peligro procede de una combinación de sequedad extrema, dunas móviles, fuertes variaciones térmicas y enormes distancias entre fuentes de agua. Las precipitaciones son muy escasas y algunos sectores pueden pasar largos periodos sin recibir lluvias significativas. Los ríos que llegan desde las montañas dependen principalmente del deshielo. Sus cauces pierden agua por evaporación e infiltración a medida que avanzan hacia el interior de la cuenca. Las ciudades históricas crecieron alrededor de oasis situados en los bordes del desierto. Kashgar, Hotan, Aksu y otros asentamientos formaron parte de las rutas comerciales que conectaban China con Asia Central. En esos puntos, el agua procedente de las montañas permitía cultivar trigo, algodón, frutas y otros productos. La ruta de la seda nunca atravesó el Taklamakan siguiendo una línea directa. Las caravanas rodeaban el desierto por el norte o por el sur, enlazando oasis separados. Cada etapa dependía de la presencia de agua, alimento y refugio. Este patrón continúa influyendo en la ocupación actual. Las carreteras modernas atraviesan el desierto, y varias ciudades han crecido gracias a la extracción de petróleo, gas y minerales. Aún así, la población sigue agrupándose cerca de los ríos y de las zonas irrigadas. El espacio disponible parece inmenso, pero su capacidad ecológica es reducida. Expandir un cultivo en el desierto exige desviar agua que ya utilizan otros campos, ciudades o ecosistemas. Cuando la extracción supera la renovación natural, los lagos disminuyen, los humedales desaparecen y el suelo acumula sales. La salinización ocurre cuando el agua de riego se evapora y deja minerales en la superficie. Con el tiempo, el terreno pierde fertilidad. La solución habitual consiste en utilizar más agua para lavar las sales, lo que aumenta todavía más la presión sobre los recursos hídricos. Al noreste de Xinjiang y al norte de China se extiende el Gobi. A diferencia de la imagen popular de un océano continuo de dunas, gran parte de este desierto está formada por grava, roca desnuda y estepas secas. Las temperaturas pueden superar niveles muy altos durante el verano y descender muy por debajo de cero en invierno. La vegetación dispersa permite el pastoreo en ciertas zonas, aunque las comunidades necesitan desplazarse o utilizar extensiones amplias para alimentar al ganado.
Este modo de vida genera densidades humanas mucho menores que la agricultura intensiva de las llanuras orientales. El Gobi también produce tormentas de polvo que alcanzan las ciudades del norte y pueden llegar hasta Corea, Japón y el Océano Pacífico. La degradación del suelo, el sobrepastoreo y las sequías pueden aumentar la cantidad de partículas disponibles para el viento. China impulsó grandes programas de reforestación y estabilización de dunas para reducir el avance de la desertificación. El llamado Cinturón Forestal del Norte busca crear barreras vegetales en zonas vulnerables. Los resultados varían según la región, porque plantar árboles en ambientes secos exige especies adecuadas y un suministro de agua sostenible. Los desiertos occidentales contienen recursos energéticos y minerales de enorme valor. Xinjiang posee petróleo, gas natural y carbón. La región también alberga instalaciones solares y eólicas favorecidas por la disponibilidad de terreno y la intensidad de los vientos y la radiación. Esta riqueza permite el desarrollo de industrias extractivas, pero una mina o un campo petrolero necesita muchos menos trabajadores que una región agrícola de tamaño equivalente. La extracción puede producir grandes ingresos sin generar una población densa. Los recursos del oeste alimentan fábricas y ciudades situadas a miles de kilómetros. Gasoductos, líneas eléctricas y ferrocarriles transportan energía y materias primas hacia el este. El territorio occidental funciona en gran medida como proveedor, mientras los principales centros de consumo, manufactura y comercio permanecen al otro lado de la línea. La presencia de riqueza bajo el suelo tampoco garantiza condiciones favorables sobre la superficie. Un desierto puede contener gas, petróleo y minerales, pero continuar siendo incapaz de sostener millones de habitantes sin importar enormes cantidades de agua y alimentos. La concentración humana al este de la línea Hu comenzó mucho antes de las fábricas, los puertos y los rascacielos. Sus raíces se encuentran en las cuencas de los grandes ríos, donde el agua y los sedimentos permitieron el surgimiento de sistemas agrícolas capaces de alimentar comunidades cada vez mayores. El río Amarillo atraviesa el norte de China y transporta una enorme cantidad de sedimentos procedentes de la meseta del Loess. Esta región está cubierta por partículas finas acumuladas durante miles de años por la acción del viento. El material resulta fértil y relativamente fácil de trabajar, aunque también es muy vulnerable a la erosión. Las comunidades antiguas cultivaron mijo y otros cereales adaptados a las estaciones del norte. La agricultura permitió almacenar excedentes, sostener poblaciones permanentes y desarrollar centros políticos. Con el tiempo, la cuenca del río Amarillo se convirtió en uno de los núcleos fundamentales de la civilización china. El mismo sedimento que enriquecía los campos también elevaba el lecho del río. Las inundaciones cambiaban su curso y podían destruir ciudades enteras. Para controlar el agua se construyeron diques, canales y sistemas de drenaje que exigían coordinación entre miles de personas. La gestión colectiva del río reforzó la organización estatal. El poder político dependía en parte de su capacidad para mantener obras hidráulicas, repartir tierras, movilizar trabajadores y almacenar alimentos para enfrentar inundaciones o sequías. Más al sur, la cuenca del Yangtze ofreció condiciones distintas. El clima cálido y húmedo favoreció el cultivo del arroz. En muchas regiones fue posible obtener rendimientos elevados e incluso realizar más de una cosecha anual. Los arrozales requieren una administración precisa del agua y una gran cantidad de trabajo humano. Los campos se nivelan, se inundan y se conectan mediante canales. Este sistema transforma pequeñas superficies en áreas extremadamente productivas. Una agricultura intensiva crea un efecto acumulativo. La producción abundante permite alimentar a más personas. Una población mayor aporta más trabajadores para mantener canales, terrazas y diques. Las mejoras agrícolas elevan de nuevo la producción y atraen nuevos habitantes. Las llanuras del este también facilitaron el transporte. Los ríos navegables conectaron zonas productoras de grano con ciudades, mercados y centros administrativos. El Gran Canal unió durante siglos las cuencas del Yangtze y del río Amarillo, permitiendo transportar alimentos hacia las capitales del norte. El relieve desempeñó un papel esencial. Construir caminos o canales sobre una llanura aluvial resulta más sencillo que hacerlo entre montañas de gran altitud. Las ciudades orientales podían comunicarse entre sí mediante redes relativamente continuas, mientras numerosos asentamientos occidentales permanecían separados por barreras naturales. La densidad demográfica generó mercados mayores. Los artesanos encontraban compradores, los comerciantes podían mover productos entre ciudades cercanas y los gobiernos recaudaban impuestos sobre una población concentrada. Cada nueva actividad reforzaba la ventaja del este.
La población tampoco ocupó toda la mitad oriental de manera uniforme. Las mayores concentraciones aparecieron en las llanuras del norte, la cuenca de Sichuan, los valles del Yangtze, los deltas costeros y otras zonas fértiles. La cuenca de Sichuan constituye un ejemplo especialmente claro. Está rodeada por montañas, pero su interior presenta suelos productivos, clima húmedo y una extensa red de ríos. El sistema de irrigación de Dujiangyan, construido durante el siglo III antes de la era común, permitió controlar las aguas del río Min sin recurrir a una presa convencional. La obra distribuyó el agua, redujo las inundaciones y convirtió amplias zonas en tierras agrícolas. Su funcionamiento durante más de 2000 años muestra cómo la ingeniería puede multiplicar la capacidad productiva de un territorio cuando las condiciones naturales ofrecen agua, suelo y pendientes aprovechables. La agricultura oriental creó una base demográfica tan grande que los acontecimientos posteriores reforzaron un patrón ya consolidado. Las capitales, los centros culturales, los caminos, las universidades y las redes comerciales crecieron cerca de las poblaciones existentes. Las ciudades atraen personas porque concentran oportunidades. A su vez, las oportunidades se concentran donde ya existen trabajadores, consumidores e infraestructura. Este mecanismo convirtió la ventaja inicial del este en una fuerza histórica difícil de revertir. La línea Hu surgió mucho después de este proceso. Cuando fue trazada en 1935, no creó la división. Simplemente reveló la huella moderna de una organización territorial desarrollada durante miles de años. La línea Hu-Huanyong resume una de las divisiones geográficas más profundas del planeta. Su persistencia durante casi un siglo demuestra que la distribución de la población depende de fuerzas mucho más antiguas que las fronteras administrativas, las políticas de desarrollo o los avances tecnológicos. Al este se combinan las condiciones que favorecen la concentración humana. Las lluvias son más abundantes, los grandes ríos atraviesan extensas llanuras, los suelos permiten una agricultura intensiva y las ciudades forman redes relativamente próximas entre sí. Durante miles de años, estas ventajas sostuvieron cosechas, mercados, capitales y sistemas de transporte. Más tarde, los puertos, las fábricas y el comercio internacional ampliaron todavía más esa superioridad. Al oeste domina una realidad diferente. La meseta tibetana impone altitudes extremas, bajas temperaturas y una breve temporada agrícola. Los desiertos del Taklamakan y del Gobi reducen drásticamente la disponibilidad de agua. Las cordilleras separan cuencas, dificultan las comunicaciones y elevan el costo de cualquier infraestructura. Los asentamientos dependen de oasis, valles y corredores estrechos capaces de sostener poblaciones limitadas. La tecnología ha reducido muchas de estas dificultades. Las autopistas cruzan desiertos, los ferrocarriles atraviesan el permafrost y las líneas eléctricas transportan energía desde regiones remotas. Sin embargo, ninguna obra puede producir indefinidamente agua, suelo fértil, oxígeno o un clima favorable. La ingeniería modifica el territorio, aunque siempre trabaja dentro de límites físicos. La estabilidad de la línea tampoco surge de una fuerza misteriosa. Su aparente precisión nace de la superposición de numerosos factores. Cerca de la misma diagonal cambian la lluvia, la vegetación, la altitud, la agricultura, la densidad de los ríos y la facilidad del transporte. Cada límite es gradual, pero todos juntos forman una frontera demográfica sorprendentemente clara. El 94% de la población china vive al este porque allí se acumularon, durante miles de años, las mejores posibilidades para producir alimentos, construir ciudades y conectar mercados. El oeste posee recursos inmensos, paisajes extraordinarios y una enorme importancia estratégica, pero su capacidad para sostener concentraciones humanas sigue siendo mucho menor. La línea Hu-Huanyong no divide únicamente un país. También revela una verdad fundamental sobre la civilización. Las sociedades modernas pueden perforar montañas, desviar ríos y levantar ciudades en lugares extremos, pero la población continúa agrupándose donde la naturaleza ofrece agua, tierra productiva, temperaturas tolerables y caminos accesibles. En un mapa político, China aparece como una sola extensión continua. En un mapa de población, se convierte en dos mundos. Entre ambos permanece una línea invisible que nunca fue construida, aunque ha demostrado ser más resistente que muchas murallas.